Miren eso, viene sola. No tiene ni para pagar un abogado. La carpeta golpeó la mesa de madera con un sonido seco que resonó en toda la sala del juzgado. Elena Moya estaba de pie frente al juez Ramírez, con la espalda recta y la mirada firme, mientras su esposo, Adrián Fuentes, reía desde su asiento en la primera fila. La risa era alta, burlona, diseñada para humillarla una vez más frente a todos los presentes. A su lado, Luna Serrano, la amante de Adrián, se cubría la boca con la mano tratando de disimular su propia risa, pero sus ojos brillaban con crueldad. El abogado de Adrián, el licenciado Marcos Vidal, sonreía con suficiencia mientras revisaba sus documentos, convencido de que aquella mujer sola, sin representación legal, sería destruida en minutos. «Miren eso», dijo Adrián en voz alta, asegurándose de que Elena escuchara cada palabra. «Viene sola. Ni siquiera pudo pagar un abogado de verdad». El licenciado Vidal se inclinó hacia su cliente y murmuró algo que provocó más risas. Luna añadió con voz aguda y despectiva: «Pobrecita, esto será más rápido de lo que pensé». Elena no giró la cabeza, no le regaló ni una mirada. Sus manos, colocadas sobre la carpeta marrón que había traído consigo, permanecían completas, inmóviles. Dentro de esa carpeta descansaban 3 años de su vida. 3 años de silencio calculado, de noches sin dormir, de estudiar, mientras todos creían que era demasiado tonta para entender números. El juez Ramírez observaba la escena con expresión seria, claramente incómodo con la actitud burlona del lado contrario. «Señora Moya», dijo el juez con voz grave, «desea presentar su defensa. Cuenta con representación legal». Antes de que Elena pudiera abrir la boca, Adrián soltó otra carcajada y se puso de pie. «Señor juez, con todo respeto, ella no tiene preparación para esto. No terminó ni la preparatoria completa. Esto es una pérdida de tiempo del tribunal». El mazo del juez golpeó con fuerza. «Silencio en la sala o será retirado, señor Fuentes. La señora tiene derecho a defenderse». Elena respiró profundo. Abrió su carpeta con movimientos lentos y precisos. La tranquilidad en sus gestos inquietó a Adrián por primera vez. Algo en la forma en que ella organizaba aquellos papeles, en la manera en que sus dedos se movían con seguridad profesional, no concordaba con la imagen de la mujer débil que él había pintado durante 15 años. Elena levantó la vista, miró directamente a los ojos de su esposo y con una voz clara que llenó cada rincón de la sala, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Puede que haya venido sola, su señoría», dijo Elena, «pero no vine vacía». 3 años antes, en una noche fría de noviembre, Elena Moya había sido una mujer completamente diferente. Estaba sentada en la mesa del comedor de su casa en la colonia Narvarte, mirando fijamente un estado de cuenta bancario que había encontrado olvidado entre las revistas que Adrián dejaba siempre tiradas. La luz amarillenta de la lámpara del techo iluminaba los números impresos en el papel, números que no tenían sentido, que no correspondían con la vida que ella conocía, cargos en restaurantes costosos que ella nunca había visitado, compras en joyerías cuyos nombres ni siquiera reconocía, pagos mensuales a un departamento en Polanco del que nunca había escuchado hablar. Elena tenía 35 años en aquel momento. Era maestra de 3er grado en una escuela primaria pública en Iztapalapa, un trabajo que amaba profundamente, pero que Adrián siempre había menospreciado. Su salario era modesto, alrededor de 12,000 pesos mensuales, pero era honesto y le daba dignidad. Adrián, por su parte, supuestamente trabajaba como gerente comercial en una empresa de tecnología, presumiendo constantemente que su sueldo era 3 veces superior al de ella. Durante los 15 años de matrimonio, él había manejado todas las finanzas del hogar, argumentando que Elena no tenía cabeza para los números
que era mejor que ella se concentrara en sus niños de escuela y dejara los asuntos importantes en manos de un hombre que sabía lo que hacía. Aquella noche, mientras Elena sostenía aquel estado de cuenta entre sus manos temblorosas, escuchó la puerta de entrada abrirse. Adrián llegaba tarde como siempre, con olor a perfume dulce, que definitivamente no era el suyo. Entró al comedor con su traje impecable, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, y al ver a Elena con el papel en las manos, su expresión cambió de indiferencia a algo parecido a la diversión. «¿Qué haces despierta?», preguntó Adrián mientras aflojaba su corbata. Elena levantó el estado de cuenta. «¿Qué es esto?». Su voz salió más pequeña de lo que hubiera querido. «Hay cargos aquí que no reconozco. Restaurantes, hoteles, una joyería». Adrián se acercó, le arrebató el papel de las manos y lo miró brevemente antes de soltarlo sobre la mesa con desdén. «Son gastos de trabajo, Elena. Comidas con clientes, reuniones de negocios, cosas que no entenderías». «Pero está en mi tarjeta de crédito», insistió ella. «Son cargos a mi nombre». «Nuestra tarjeta», la corrigió Adrián con tono condescendiente. «Estamos casados, ¿recuerdas? Lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío. Así funcionan las cosas entre adultos». Elena sintió algo retorcerse en su estómago. Durante años había aceptado esas explicaciones, esas medias verdades envueltas en paternalismo. Pero algo en la forma en que Adrián evitaba su mirada, en cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, le decía que había mucho más detrás de aquellos números. «Adrián», dijo Elena con voz más firme, «necesito que me expliques. Este cargo aquí, 5,000 pesos en una joyería. ¿Para qué fue?». La sonrisa de Adrián desapareció. Sus ojos se endurecieron. «¿Me estás interrogando, Elena? ¿En serio vas a empezar con esto a las 11 de la noche? Solo quiero entender». «Tú no puedes entender», la interrumpió él bruscamente. «No tienes la capacidad, por eso yo manejo el dinero, porque tú apenas sabes sumar y restar. ¿Crees que con tu sueldo de maestra podríamos mantener esta casa? ¿Crees que tu trabajo vale algo en el mundo real?». Las palabras cayeron sobre Elena como piedras. No era la primera vez que Adrián la menospreciaba, pero aquella noche algo era diferente. Había una crueldad más afilada en su tono, una urgencia por hacerla sentir pequeña que revelaba su propio miedo a ser descubierto. Nos encanta leer sus comentarios y saber desde dónde están viendo nuestras historias narradas. Cuéntenos en los comentarios de qué ciudad o país nos ven. Nos hace muy felices conocer a nuestra audiencia. Elena pasó las siguientes semanas en un estado de alerta constante. Comenzó a observar todo con ojos nuevos, como si hubiera despertado de un sueño de 15 años. Notó que Adrián llegaba cada vez más tarde, que sus excusas sobre reuniones de trabajo se volvían más elaboradas y menos creíbles. Notó que él guardaba su teléfono celular con celo obsesivo, que se levantaba en medio de la noche para revisar mensajes en el baño, que sonreía de forma extraña cuando creía que ella no estaba mirando. Una tarde de diciembre, Elena decidió hacer algo que nunca antes se había atrevido. Adrián había salido supuestamente a una comida de negocios y olvidó su laptop en casa. La computadora estaba abierta sobre el escritorio de su estudio, la pantalla mostrando su correo electrónico. El corazón de Elena latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos mientras se acercaba al escritorio. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cruzaba una línea, pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba hacia adelante. Los correos electrónicos le mostraron una realidad que destrozó lo poco que quedaba de su matrimonio. Mensajes intercambiados con una mujer llamada Luna Serrano, mensajes llenos de promesas románticas, de planes futuros, de burlas hacia la esposa tonta que no sospechaba nada. Había fotografías adjuntas, imágenes de Luna luciendo las joyas que Adrián le había comprado, posando en restaurantes elegantes,
recostada en la cama de un departamento que Elena reconoció por las cortinas que aparecían en los estados de cuenta como cargo mensual. Pero lo que más la golpeó fue un correo en particular, fechado apenas 2 semanas atrás. Luna le escribía a Adrián quejándose de que el dinero no llegaba a tiempo, de que necesitaba más para mantener su estilo de vida. La respuesta de Adrián fue escalofriante en su crueldad casual. El correo decía: «No te preocupes, mi amor. La tonta de Elena no revisa las cuentas. Puedo sacar lo que quiera y ella firma todo lo que le ponga enfrente. Es como tener un cajero automático que no hace preguntas». Elena leyó esa línea 3 veces. Cada vez era como recibir una bofetada. La tonta de Elena, un cajero automático. 15 años de matrimonio reducidos a eso, a ser una fuente de dinero para mantener la vida paralela de su esposo con otra mujer. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero detrás de ellas crecía algo diferente, algo más duro y más frío que la tristeza. Era rabia, pero no la rabia ciega que destruye sin pensar. Era una rabia calculadora, paciente, la rabia de alguien que finalmente entiende la magnitud de la traición y decide no ser víctima, sino estratega. Esa misma noche, cuando Adrián regresó oliendo a perfume ajeno y con manchas de labial en el cuello de su camisa, Elena estaba sentada en la sala esperándolo. Él la vio y su expresión se endureció inmediatamente, preparándose para una confrontación. Elena tenía el estado de cuenta en la mano, junto con impresiones de algunos correos electrónicos que había fotografiado con su celular. «Celo de Luna», dijo Elena sin preámbulos. Adrián se quedó inmóvil por un segundo. Luego, increíblemente, sonrió. No fue una sonrisa de disculpa ni de vergüenza. Fue una sonrisa de desprecio, de alguien que acaba de darse cuenta de que tiene todo el poder. «¿Ah, sí?», dijo mientras se quitaba el saco y lo arrojaba sobre el sofá. «¿Y qué vas a hacer al respecto, Elena?». La pregunta la tomó desprevenida. Voy a pedir el divorcio». Adrián se rió. Fue una risa genuina, llena de diversión cruel. «¿El divorcio? Tú, Elena, mi amor, no tienes idea de cómo funciona el mundo. Si me dejas, te aseguro que te quedas sin nada. Esta casa está a mi nombre, el coche está a mi nombre, las inversiones, las cuentas, todo está bajo mi control. Tú apenas ganas lo suficiente para sobrevivir». Y más importante que eso, se acercó a ella, inclinándose para quedar a centímetros de su rostro. «Tú no tienes la inteligencia ni la preparación para enfrentarme legalmente. Eres una maestra de primaria, Elena. Enseñas a niños a leer. No sabes nada de leyes, de finanzas, de cómo funciona un tribunal. Si te atreves a dejarme, voy a destruirte, y lo voy a disfrutar». Elena retrocedió, sintiendo el peso de aquellas palabras aplastarla. Adrián tenía razón en una cosa. Ella no sabía de leyes ni de finanzas complejas, pero mientras lo veía alejarse hacia su estudio, satisfecho de haberla puesto en su lugar una vez más, algo cristalizó en la mente de Elena. No lo enfrentaría con gritos ni lágrimas, no intentaría hacerlo entrar en razón, lo enfrentaría en su propio terreno, armada con el único recurso que los hombres como Adrián nunca esperaban de las mujeres como ella: conocimiento. Al día siguiente, Elena se inscribió en la Universidad Nacional Autónoma de México, modalidad abierta, en la carrera de Contaduría Pública. Las clases eran nocturnas, de 7 a 10 de la noche, 3 veces por semana. Cuando Adrián preguntó por qué llegaba tarde algunos días, ella simplemente respondió que había juntas de maestros, cursos de actualización, trámites administrativos. Él nunca cuestionó sus explicaciones porque nunca le había importado realmente lo que ella hacía. Su indiferencia se convirtió en el escudo perfecto de Elena. Durante los siguientes 3 años, Elena Moya vivió 2 vidas paralelas.
De día era la maestra paciente y dedicada que sus alumnos adoraban, la esposa sumisa que cocinaba, limpiaba y aceptaba sin protestar que su esposo llegara cada vez más tarde y con menos excusas creíbles. Pero de noche, en las aulas de la universidad, se transformaba en otra persona. Aprendió contabilidad financiera, matemáticas avanzadas, auditoría forense, derecho fiscal. Se obsesionó con entender cada concepto, cada fórmula, cada ley. Sus profesores notaban su dedicación extraordinaria y varios le preguntaron por qué estudiaba con tanta intensidad a su edad, cuando la mayoría de sus compañeros apenas se esforzaban por aprobar. Elena nunca les contó la verdad completa, pero una profesora en particular, la doctora Carmen Estrada, especialista en auditoría forense, pareció entender sin necesidad de palabras. Una noche, después de clase, la doctora Estrada le entregó a Elena una tarjeta con el número de un despacho legal especializado en divorcios. «Por si algún día lo necesitas», fue todo lo que dijo. Elena guardó esa tarjeta como si fuera oro, pero sabía que no la usaría. No contrataría un abogado. Se representaría a sí misma, porque quería que Adrián entendiera, en el momento más crucial, que la mujer que él había llamado tonta durante 15 años era más inteligente, más preparada y más fuerte de lo que él jamás sería. Mientras estudiaba, Elena también recopilaba evidencia. Cada estado de cuenta que llegaba a casa era fotografiado y archivado digitalmente. Cada correo electrónico sospechoso de Adrián era guardado. Comenzó a rastrear las transferencias bancarias, identificando patrones, calculando exactamente cuánto dinero de su propio salario había sido desviado para mantener a Luna Serrano. Descubrió que Adrián no solo le era infiel, sino que había cometido fraude al poner propiedades a su nombre usando el dinero de Elena sin su conocimiento real. Descubrió que había falsificado su firma en documentos de préstamos, poniéndola en riesgo legal. Cada hallazgo era documentado meticulosamente, certificado cuando era posible, organizado en carpetas tanto físicas como digitales. Adrián no notó nada. Su arrogancia era tan grande que nunca concebía la posibilidad de que Elena pudiera estar planeando algo. Cuando ella se graduó con honores y recibió su título de contadora pública, ni siquiera asistió a la ceremonia porque tenía una cena importante con Luna. Elena caminó sola por el pasillo para recibir su título, pero no se sintió sola. Se sintió poderosa. El momento de actuar llegó en octubre, 3 años después de aquella noche en que descubrió la traición. Elena contrató un abogado solo para presentar los papeles iniciales del divorcio, lo mínimo necesario para que el proceso comenzara legalmente. Cuando Adrián recibió la notificación, su reacción fue predecible. Río llamó a Luna para contarle la broma que su esposa estaba intentando y contrató al licenciado Marcos Vidal, uno de los abogados más caros y prestigiosos de la Ciudad de México, conocido por destruir a las esposas en casos de divorcio. La fecha del juicio fue establecida para el 26 de octubre. Elena pidió permiso en su escuela, se vistió con un traje sencillo pero digno que había comprado específicamente para ese día y preparó su carpeta marrón con todos los documentos que había recopilado durante 3 años. No durmió la noche anterior, no por nervios, sino por anticipación. Era como la noche antes de un examen para el que había estudiado exhaustivamente, sabiendo que conocía cada respuesta, que había preparado cada detalle. La mañana del juicio amaneció gris y fría. Elena tomó el metro desde Narvarte hasta el juzgado familiar en el centro de la ciudad. Mientras el vagón avanzaba y las estaciones pasaban, repasaba mentalmente cada documento, cada evidencia, cada argumento que presentaría. Sabía exactamente lo que Adrián y su abogado dirían, conocía cada estrategia que intentarían usar, porque había estudiado casos similares durante meses.
Cuando llegó al edificio del juzgado, subió las escaleras lentamente, saboreando cada paso. En algún lugar de su mente, la Elena de 3 años atrás, la mujer asustada que había llorado leyendo correos electrónicos crueles, observaba con asombro a la mujer en que se había convertido. Entró al edificio, pasó los controles de seguridad y caminó por el pasillo de mármol hasta llegar a la sala número 7. Antes de abrir la puerta, Elena se detuvo. Respiró profundo 3 veces, sintiendo el peso de la carpeta bajo su brazo. Dentro de esa carpeta estaba su venganza, pero no era una venganza impulsiva o emocional. Era justicia meticulosamente construida, documentada, imposible de refutar. Colocó su mano sobre el picaporte, lo giró y empujó la puerta. La sala estaba llena de luz artificial que hacía todo parecer demasiado brillante y demasiado real. Adrián ya estaba sentado en la primera fila, luciendo un traje de 3 piezas que probablemente había pagado con el dinero de Elena. A su lado estaba Luna Serrano, vestida como si fuera a una fiesta, no a un juicio. El licenciado Vidal revisaba documentos con expresión confiada. Todos giraron la cabeza cuando Elena entró. Y entonces Adrián rió. Fue esa risa que Elena había escuchado miles de veces. Esa risa que decía que ella era menos, que era tonta, que no importaba. Pero esta vez, por primera vez en 15 años, Elena no sintió dolor al escucharla. Sintió algo parecido a la paz, porque sabía que sería la última vez que Adrián reiría de ella. Caminó hasta su mesa, colocó su carpeta sobre la superficie de madera y se sentó con la espalda perfectamente recta. Sus manos no temblaban. Su corazón latía con un ritmo firme y constante. Estaba lista. Y Adrián, Luna y el licenciado Vidal no tenían la menor idea de lo que estaba por ocurrir. El reloj en la pared de la sala número 7 marcaba las 9 de la mañana con 42 minutos, cuando el secretario del juzgado anunció formalmente el inicio de la audiencia. Elena Moya había llegado 30 minutos antes, esperando en el pasillo frío del edificio judicial mientras observaba a otras parejas en situaciones similares, algunas discutiendo en voz baja, otras manteniendo silencios tensos. Nadie más estaba solo como ella. Todos tenían abogados, algunos incluso traían a familiares como apoyo moral. Elena solo tenía su carpeta marrón y la certeza absoluta de que los siguientes minutos definirían el resto de su vida. Cuando finalmente se abrieron las puertas de la sala, Elena fue la primera en entrar. El espacio era más pequeño de lo que había imaginado durante todos esos meses de preparación. 3 filas de bancas de madera oscura a cada lado, un pasillo central alfombrado en rojo desgastado y al frente el estrado del juez, elevado sobre una plataforma de madera que crujía cuando alguien se movía. Las paredes estaban pintadas de un color beige institucional que absorbía cualquier calidez, y las ventanas altas dejaban entrar una luz grisácea que hacía que todo pareciera estar sumergido bajo agua. Elena caminó hasta la mesa del lado izquierdo, la que correspondía a la parte demandada, según le había explicado el abogado, que contrató solo para presentar los papeles iniciales. Colocó su carpeta sobre la superficie rayada de la mesa y se sentó en la silla de plástico duro. Desde su posición podía ver la puerta de entrada, y fue así como vio llegar a Adrián 5 minutos después. Su esposo entró como si estuviera llegando a una cena de negocios, donde era el invitado de honor. Vestía un traje de 3 piezas en color azul marino que Elena reconoció inmediatamente porque había visto el cargo en su tarjeta de crédito 2 meses atrás. 45,000 pesos en una boutique de diseñador en Polanco. El cabello negro de Adrián estaba peinado hacia atrás con gel, brillante bajo las luces fluorescentes. Sus zapatos negros estaban tan pulidos que reflejaban el piso. Tenía esa sonrisa que Elena conocía tan bien,
esa sonrisa de suficiencia que decía que ya había ganado antes de empezar. Detrás de Adrián venía el licenciado Marcos Vidal, un hombre de unos 50 años con el cabello completamente cano peinado con raya al lado, traje gris Oxford y portafolio de piel que probablemente costaba más que el salario mensual de Elena. Vidal tenía fama de ser implacable en casos de divorcio, conocido por destruir a esposas desprevenidas con argumentos legales complejos y estrategias agresivas. Sus honorarios empezaban en 250,000 pesos, una suma que Adrián había pagado con el dinero que Elena había ganado durante años como maestra, aunque ninguno de los dos hombres parecía consciente de esa ironía. Y finalmente entró Luna Serrano. La amante de Adrián era una mujer de 28 años, 10 años menor que Elena, con el cabello teñido de rubio platinado que le caía en ondas perfectas sobre los hombros desnudos. Llevaba un vestido rojo, ceñido, que era completamente inapropiado para un juzgado, tacones de aguja que repiqueteaban escandalosamente sobre el piso, y suficiente maquillaje como para una sesión fotográfica. Sus labios pintados de rojo brillante se curvaron en una sonrisa cruel cuando sus ojos se encontraron con los de Elena. Los tres se sentaron en las bancas del lado derecho de la sala. Adrián se acomodó en medio, Luna a su izquierda pegada a él como una lapa, y el licenciado Vidal a su derecha extendiendo papeles sobre la banca de adelante como si fuera su escritorio personal. Elena podía escuchar sus murmullos, las risitas de Luna, la voz grave y confiada de Vidal explicando algo que hacía que Adrián asintiera con satisfacción. «Miren eso», dijo Adrián de repente, su voz proyectándose deliberadamente para que Elena escuchara cada sílaba. «Viene sola. Ni siquiera pudo pagar un abogado de verdad. Esto será más rápido de lo que pensé». Luna soltó una risita aguda que resonó en la sala vacía. «Pobrecita», dijo la mujer más joven con voz de bebé exagerada. Seguro pensó que con llorar iba a conseguir algo. «Ay, Adrián, casi me da pena. Casi». El licenciado Vidal ni siquiera intentó disimular su sonrisa de superioridad. «Esto es casi injusto», comentó mientras organizaba sus documentos. «Pero el juez no podrá hacer nada si ella no presenta argumentos sólidos. Y créanme, sin representación profesional no hay forma de que pueda articular una defensa coherente. He visto casos así cientos de veces. Termina en 10 minutos». Elena mantuvo la vista al frente. No les regaló ni una mirada, ni un gesto que indicara que sus palabras la habían tocado. Colocó ambas manos sobre su carpeta marrón y respiró lenta y profundamente, contando hasta 4 al inhalar, sosteniendo por 4 segundos, exhalando por 4 más. Era una técnica de control de ansiedad que había aprendido en sus clases de la universidad, útil antes de exámenes importantes. Y esto era el examen más importante de su vida. La puerta lateral del estrado se abrió y el secretario del juzgado entró primero, un hombre delgado de unos 40 años con lentes de armazón grueso y expresión perpetuamente aburrida. Anunció con voz nasal: «Se abre la sesión del juzgado familiar número 7, caso número 122, diagonal 2025. Fuentes contra Moya. Divorcio necesario. Todos de pie para recibir al juez». El juez Ricardo Ramírez entró con su toga negra ondeando ligeramente detrás de él. Era un hombre de aproximadamente 60 años, con el cabello completamente blanco cortado muy corto, bigote del mismo color y arrugas profundas alrededor de los ojos que sugerían décadas de escuchar los problemas más íntimos de parejas destruyéndose mutuamente. Se sentó en su silla de respaldo alto, detrás del escritorio del estrado, y estudió los papeles frente a él durante varios segundos antes de levantar la vista. «Buenos días», dijo con voz grave que llenaba el espacio sin necesidad de gritar. «Pueden sentarse». El crujido de las bancas de madera llenó la sala mientras todos tomaban asiento.
El juez Ramírez se puso unos lentes para leer y revisó el expediente. Bien, tenemos aquí una solicitud de divorcio presentada por la señora Elena Moya contra el señor Adrián Fuentes. 15 años de matrimonio, sin hijos. Veo que el señor Fuentes está representado por el licenciado Marcos Vidal. Es correcto. Vidal se puso de pie con un movimiento fluido. Así es, su señoría. Marcos Vidal, representando los intereses del señor Adrián Fuentes. Muy bien, el juez hizo una anotación. ¿Y la señora Moya? Elena se puso de pie. Sintió las miradas de todos clavadas en ella, especialmente la de Adrián, que prácticamente irradiaba anticipación cruel. Yo me represento a mí misma, su señoría. Un murmullo recorrió la sala. Luna le susurró algo a Adrián que lo hizo sonreír abiertamente. El licenciado Vidal levantó las cejas con expresión que decía claramente que esto sería incluso más fácil de lo que había anticipado. El juez Ramírez estudió a Elena por un momento largo. Sus ojos, que habían visto probablemente miles de casos similares, parecían evaluar si ella entendía realmente en qué se estaba metiendo. Señora Moya, comprende que tiene derecho a representación legal. Si no cuenta con recursos, puede solicitar un defensor de oficio. Comprendo perfectamente, su señoría, respondió Elena con voz firme. Elijo representarme a mí misma. El juez asintió lentamente, aunque su expresión mostraba escepticismo. Está en su derecho. Procederemos entonces. Licenciado Vidal, puede presentar el caso de su cliente. Vidal se levantó con la confianza de un gladiador entrando a un coliseo donde ya sabe que su oponente está desarmado. Caminó hasta el centro de la sala, sus zapatos repiqueteando sobre el piso con un ritmo deliberado. Abrió su portafolio y sacó una carpeta negra significativamente más gruesa y más elegante que la carpeta marrón de Elena. Su señoría, comenzó Vidal con voz que había sido entrenada para proyectar autoridad. El caso que nos ocupa hoy es, lamentablemente, uno más en la larga lista de matrimonios que no funcionaron, pero lo que hace particular este caso es la notable diferencia en las contribuciones económicas de ambas partes durante los 15 años de unión. Vidal comenzó a caminar lentamente frente al estrado, como profesor dando una clase. Mi cliente, el señor Adrián Fuentes, es un profesional exitoso con carrera en administración y gerencia comercial. Durante todo el matrimonio, fue él quien sostuvo económicamente el hogar. La casa donde vivieron, ubicada en la colonia Narvarte, fue adquirida gracias a sus ingresos. El vehículo familiar, un automóvil Honda Civic del año 2020, fue comprado con su dinero. Las inversiones, las cuentas de ahorro, todo fue construido sobre la base del trabajo arduo de mi cliente. Elena escuchaba sin mostrar emoción alguna. Cada palabra era una mentira, pero mentiras que Adrián había construido cuidadosamente durante años, documentos que había falsificado, firmas que había forjado. El licenciado Vidal continuó. La señora Moya, por otro lado, y aquí Vidal hizo una pausa dramática, volteando a mirar a Elena con expresión que mezclaba lástima y condescendencia. Trabajó durante estos 15 años como maestra de escuela primaria. Un trabajo noble, ciertamente, nadie va a negar eso. Pero seamos honestos, su señoría, con todo respeto para la profesión docente, el salario de una maestra de escuela pública en México no alcanza para sostener el estilo de vida que esta pareja disfrutó. Adrián asentía vigorosamente desde su banca, como si cada palabra de su abogado fuera un evangelio. Los registros muestran, Vidal levantó varios documentos, que la señora Moya ganaba aproximadamente 12,000 pesos mensuales, mientras que mi cliente, en su posición de gerente comercial, tenía ingresos superiores a los 40,000 pesos mensuales. La diferencia es abismal, su señoría. Simple aritmética. Luna se inclinó hacia Adrián y le susurró algo al oído.
Él sonrió y le dio un apretón en la mano. El gesto no pasó desapercibido para Elena ni para el juez, cuya expresión se endureció ligeramente al ver la falta de decoro. Por lo tanto, continuó Vidal, lo que mi cliente solicita es simplemente justicia, una división de bienes que refleje la realidad de quién contribuyó qué durante este matrimonio. La casa debe quedarse con mi cliente, pues fue él quien la pagó, el automóvil también. En cuanto a compensación para la señora Moya, mi cliente está dispuesto a ser generoso y ofrecerle una suma de 50,000 pesos como compensación única y final, cantidad más que justa considerando su mínima contribución económica al patrimonio familiar. 50,000 pesos. Elena hizo los cálculos mentalmente. Durante 15 años, su salario de 12,000 pesos mensuales sumaba un total de 2,160,000 pesos. Y Adrián le ofrecía 50,000 como si fuera un favor. Además, agregó Vidal, mi cliente solicita que cada parte asuma sus propias deudas y responsabilidades posteriores al matrimonio. Esto es estándar en divorcios, su señoría. El licenciado regresó a su portafolio y sacó más documentos. Aquí tengo las escrituras de la propiedad, levantó un papel. Como puede ver, está registrada a nombre de Adrián Fuentes. La factura del automóvil, levantó otro papel, también a nombre de mi cliente. Los estados de cuenta de las inversiones, más papeles, todos a nombre del señor Fuentes. Fue un desfile de documentos, cada uno aparentemente probando que Adrián era el dueño legítimo de todo. Vidal los organizó sobre una de las bancas como exhibición visual de su argumento. Elena sabía exactamente cómo Adrián había logrado poner todo a su nombre. Conocía cada falsificación, cada documento manipulado, cada firma forjada. Pero Vidal presentaba todo como si fuera evidencia irrefutable. Su señoría, concluyó Vidal después de casi 20 minutos de presentación. Los hechos son claros. Mi cliente construyó este patrimonio con su trabajo, con su esfuerzo, con su inteligencia financiera. La señora Moya fue una esposa que se dedicó a su pequeño trabajo, y eso está bien. Cada quien contribuye como puede. Pero ahora que el matrimonio termina, es justo que cada quien se lleve lo que es suyo. Y lo que es de mi cliente, claramente, es prácticamente todo. El abogado hizo una reverencia teatral hacia el juez y regresó a su asiento. Adrián lo recibió con una palmada en la espalda y una sonrisa de victoria prematura. Luna aplaudió en silencio, juntando las manos sin hacer ruido, pero con expresión de absoluto deleite. El juez Ramírez había estado tomando notas durante toda la presentación. Ahora levantó la vista y miró a Elena. Señora Moya, ¿desea presentar su defensa? ¿Cuenta con documentos que contradigan lo que el licenciado Vidal ha presentado? Elena comenzó a ponerse de pie, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Adrián soltó una carcajada. No fue una risita disimulada, fue una carcajada alta, burlona, que resonó en toda la sala como una campana anunciando la humillación. Señor juez, dijo Adrián sin esperar permiso para hablar, su voz llena de diversión cruel. Con todo respeto, ella no tiene preparación para esto. No terminó ni la preparatoria completa. Apenas sabe leer y escribir. Durante 15 años, yo tuve que explicarle los documentos que firmaba porque no los entendía. Esto es una pérdida de tiempo del tribunal. Va a pararse ahí, va a llorar, va a decir que es injusto, y ya. No tiene argumentos, no tiene evidencia, no tiene nada. Luna estalló en risas otra vez, esta vez sin ningún intento de disimular. «Ay, Dios mío», dijo entre risas, «esto es mejor que la televisión. Adrián, amor, casi me da pena. La pobre viene aquí a representarse sola como si pudiera competir contigo». El mazo del juez Ramírez golpeó la superficie de madera con un sonido como un trueno. «¡Silencio en la sala!», su voz retumbó con autoridad.
Señor Fuentes, si vuelve a interrumpir el procedimiento, será retirado de esta sala y tendrá que esperar el veredicto afuera. ¿Me he explicado con claridad? Adrián levantó las manos en un gesto de disculpa falsa, pero la sonrisa no desapareció de su rostro. Estaba demasiado seguro de su victoria como para que la reprimenda del juez lo afectara realmente. El juez se volvió hacia Elena otra vez. La señora tiene derecho a defenderse, señor Fuentes, sin importar su nivel educativo. Este es un tribunal de justicia, no un circo. Señora Moya, por favor, proceda. Elena se puso de pie muy lentamente. El silencio en la sala era absoluto ahora. Podía sentir los ojos de todos sobre ella. Adrián esperando verla tartamudear. Luna anticipando el espectáculo de su fracaso, el licenciado Vidal preparado para desmantelar cualquier argumento débil que pudiera presentar. Incluso el juez, a pesar de su aparente imparcialidad, tenía la expresión de alguien que ha visto este escenario antes y sabe cómo termina. Elena colocó ambas manos sobre su carpeta marrón. Respiró profundo, llenando sus pulmones de aire hasta que sintió que su pecho se expandía completamente. Luego exhaló despacio, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo y era reemplazada por algo más fuerte, más sólido. Era el peso de 3 años de estudio, de noches sin dormir, de sacrificio silencioso. Era el poder del conocimiento que Adrián nunca creyó que ella pudiera adquirir. Abrió su carpeta. Los documentos dentro estaban perfectamente organizados, con separadores de colores. Cada sección marcada con pestañas que indicaban exactamente qué evidencia contenían. La organización era profesional, meticulosa, el tipo de trabajo que solo alguien con entrenamiento especializado podría producir. La tranquilidad en sus movimientos hizo que Adrián se enderezara en su banca. Por primera vez desde que entró a la sala, la sonrisa comenzó a desvanecerse de su rostro. Algo en la forma en que Elena manejaba esos documentos, en la confianza de sus gestos, no concordaba con la imagen de la esposa ignorante e indefensa que él había pintado. Elena levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Adrián a través de la sala. Durante 15 años, ella había bajado la mirada ante él, había aceptado sus insultos, había permitido que la hiciera sentir pequeña, pero en este momento, en esta sala, con ese juez observando y ese abogado caro esperando, Elena Moya miró a su esposo directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo retroceder ligeramente en su asiento. Y entonces, con voz clara y firme que no temblaba ni vacilaba, pronunció las palabras que comenzarían a desmoronar el castillo de mentiras que Adrián había construido durante 15 años. «Puede que haya venido sola, su señoría», dijo Elena, «pero no vine vacía». El silencio que siguió fue tan profundo que Elena pudo escuchar el zumbido de las luces fluorescentes sobre sus cabezas. Adrián había dejado de sonreír completamente. Luna dejó de juguetear con su cabello. El licenciado Vidal levantó la vista de sus papeles con expresión de repentina inquietud, y el juez Ramírez se inclinó hacia adelante en su silla, intrigado por primera vez desde que comenzó la audiencia. Elena comenzó a sacar documentos de su carpeta, colocándolos sobre la mesa uno por uno, con movimientos precisos y deliberados. Estados de cuenta, certificaciones notariales, registros bancarios. Cada papel aterrizaba sobre la madera con un sonido suave pero definitivo, como fichas de dominó preparándose para caer, y mientras los colocaba, mantenía su mirada fija en Adrián, observando cómo el color comenzaba a abandonar su rostro, cómo sus manos se cerraban en puños sobre sus rodillas, cómo la realidad de lo que estaba por ocurrir comenzaba finalmente a penetrar su arrogancia. La partida de ajedrez que Elena había estado jugando durante 3 años estaba llegando a su momento final. Y Adrián Fuentes acababa de darse cuenta de que nunca había sido el que movía las piezas. Era el rey que había estado en jaque todo este tiempo sin siquiera saberlo. El primer documento que Elena sacó de su carpeta
Era un estado de cuenta bancario. No era cualquier estado de cuenta, era una copia certificada por notario público con sellos oficiales en tinta azul brillante que confirmaban su autenticidad. Lo sostuvo en alto durante 3 segundos, permitiendo que todos en la sala lo vieran antes de entregárselo al secretario del juzgado. «Su señoría», dijo Elena con voz que no temblaba en absoluto, «solicito permiso para presentar evidencia de fraude conyugal, abuso económico y falsificación de documentos». El juez Ramírez, que había estado recargado en su silla con expresión neutral, se inclinó hacia adelante. Sus ojos, que habían visto miles de casos de divorcio rutinarios, mostraban ahora un destello de genuino interés. «Proceda, señora Moya». El secretario tomó el documento de las manos de Elena y lo llevó hasta el estrado. El juez lo recibió, se puso sus lentes para leer y comenzó a examinarlo. Elena esperó pacientemente, con las manos cruzadas frente a ella en una postura que transmitía calma absoluta. Mientras el juez leía, ella observó a Adrián de reojo. Su esposo se había enderezado en su banca. La sonrisa había desaparecido completamente de su rostro, reemplazada por una expresión de creciente inquietud. «Estos son los estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años», explicó Elena. «Como puede observar, su señoría, todas las cuentas que el licenciado Vidal presentó como propiedad exclusiva de mi esposo fueron abiertas inicialmente con depósitos provenientes de mi salario como maestra de primaria. Cada depósito mensual de 12,000 pesos proviene de mi nómina de la Secretaría de Educación Pública. Puede verificar los números de referencia contra los registros oficiales de la SEP». El juez pasaba las páginas lentamente, siguiendo los números con el dedo. «Además», continuó Elena mientras sacaba otro conjunto de documentos, «aquí tengo las constancias de empleo del señor Adrián Fuentes. Como puede verificar, él fue despedido de su posición como gerente comercial en la empresa Technosolutions hace exactamente 2 años y 3 meses. Desde entonces, no ha tenido empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Su última cotización fue en agosto del año 2022. Adrián se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido por la furia y el pánico. «¡Eso es mentira!», gritó. «Yo he trabajado todo este tiempo. Tengo contratos independientes». El mazo del juez golpeó con fuerza ensordecedora. «Señor Fuentes, si no puede controlar sus emociones, será retirado de esta sala inmediatamente. Esta es su última advertencia. Siéntese». Adrián se dejó caer en la banca, pero sus manos temblaban visiblemente. Luna le puso una mano en el brazo, pero él la apartó bruscamente. El licenciado Vidal se había puesto pálido y revisaba frenéticamente sus propios documentos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera contradecir lo que Elena estaba presentando. Elena esperó a que el silencio volviera a instalarse en la sala antes de continuar. Sacó un tercer juego de documentos, estos marcados con pestañas amarillas. «Su señoría, aquí están las transferencias bancarias que documentan cómo mi esposo desviaba entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales de nuestra cuenta compartida hacia una cuenta a nombre de la señorita Luna Serrano, aquí presente». Todos los ojos en la sala se volvieron hacia Luna. La mujer joven, que minutos antes había estado riéndose y coqueteando con Adrián, ahora se hundía en su asiento como si quisiera desaparecer. El color abandonó su rostro, dejando solo el maquillaje excesivo que de repente parecía una máscara grotesca sobre piel blanca como papel. Las transferencias comenzaron hace 2 años exactamente. Continuó Elena con la precisión de un cirujano realizando una operación, coincidiendo con la fecha en que el señor Fuentes perdió su empleo. La primera transferencia fue de 8,000 pesos. A partir de ahí, aumentaron gradualmente hasta alcanzar 15,000 pesos mensuales en los últimos 6 meses. El juez
Tomaba notas rápidamente. Elena aprovechó el momento para sacar un folder verde de su carpeta. Estos son los recibos de renta y los estados de cuenta de la tarjeta de crédito a mi nombre, su señoría. Muestran los pagos mensuales de un departamento ubicado en Campos Elíseos, número 345, Colonia, Polanco. El departamento tiene una renta mensual de 25,000 pesos. Los pagos se realizaron íntegramente con mi tarjeta de crédito durante los últimos 18 meses, sumando un total de 450,000 pesos. Luna comenzó a llorar. No eran lágrimas delicadas, eran sollozos entrecortados que hacían que su maquillaje corriera en líneas negras por sus mejillas. Intentó levantarse, pero Adrián la jaló bruscamente del brazo, obligándola a sentarse. «Cállate», le siseó entre dientes. El licenciado Vidal finalmente encontró su voz. Se puso de pie, ajustándose nerviosamente la corbata. «Su señoría, con todo respeto, estos documentos podrían ser falsificados. No tenemos forma de verificar su autenticidad en este momento. Solicito un receso para que podamos examinar». Elena lo interrumpió. Su voz no subió de volumen, pero tenía un filo de acero que cortó las palabras del abogado como un cuchillo. «Por eso traje las certificaciones notariales y los sellos oficiales de cada institución bancaria, licenciado Vidal. Todo está autenticado. Cada documento tiene número de folio, firma del notario público y puede ser verificado en línea mediante los códigos QR que están impresos en cada página». Extendió otro conjunto de papeles hacia el secretario. «Además, su señoría, aquí tengo las certificaciones del Colegio de Contadores Públicos de México que validan que todos estos documentos fueron revisados por un auditor externo independiente antes de ser presentados hoy. Todo cumple con los estándares legales para evidencia en procedimientos judiciales». El juez Ramírez tomó los documentos y comenzó a revisarlos con atención que se volvía más intensa con cada página. El silencio en la sala era tan profundo que Elena podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el roce del papel cuando el juez pasaba las hojas, la respiración agitada de Adrián. Pero Elena no había terminado, ni siquiera estaba cerca de terminar. Sacó de su carpeta un dispositivo pequeño, una memoria USB que colocó sobre la mesa frente a ella. «Su señoría, también traje evidencia en formato de audio. Grabaciones que documentan conversaciones entre el señor Fuentes y la señorita Serrano, donde discuten abiertamente el uso del dinero que él tomaba de nuestras cuentas compartidas». El juez levantó la vista bruscamente. «¿Grabaciones? Sí, su señoría. Grabaciones realizadas en espacios públicos donde no existe expectativa de privacidad. Por lo tanto, son admisibles legalmente. Las grabaciones fueron autenticadas por un perito en audio forense certificado. Tengo su dictamen aquí». Adrián se había quedado completamente inmóvil. Su rostro había pasado del rojo de la ira al blanco del terror absoluto. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido, como si su cerebro hubiera olvidado cómo formar palabras. El juez Ramírez extendió la mano. «Entregue la memoria al secretario, la revisaremos». Elena obedeció. El secretario insertó la memoria USB en una computadora conectada a altavoces en la sala. El primer archivo de audio comenzó a reproducirse. La voz de Adrián llenó el espacio, clara e inconfundible. «No te preocupes, mi amor. Elena no revisa las cuentas. Es demasiado tonta para entender los números. Puedo sacar lo que quiera y ella firma todo lo que le ponga enfrente sin leer». La voz de Luna respondió, con tono caprichoso y consentido. «Pero necesito más dinero, Adrián. El departamento es caro y quiero redecorar. Además, quiero que me compres ese collar que vimos en Tiffany's. Me lo prometiste». Lo sé. La semana que viene saco otros 15,000. La tonta de mi esposa nunca se da cuenta. Es como tener un cajero automático que no hace preguntas».
Risas. Risas de ambos, crueles y despreocupadas, riéndose de Elena mientras gastaban su dinero. El juez detuvo la reproducción. Su expresión se había endurecido significativamente. Miró a Adrián con algo que se acercaba peligrosamente al desprecio. Luna sollozaba abiertamente ahora, con las manos cubriendo su rostro. Adrián la miraba con odio puro, como si todo esto fuera culpa de ella por existir, por ser evidencia viviente de su traición. Elena continuó como si nada hubiera pasado, como si escuchar esas palabras no le doliera todavía, porque sí dolían. Cada vez que las escuchaba, algo dentro de ella se retorcía, pero había aprendido a convertir ese dolor en combustible, en determinación férrea. Su señoría, también tengo documentos fiscales que demuestran que el señor Fuentes registró varias propiedades a su nombre usando mi dinero como capital inicial, pero sin mi conocimiento ni consentimiento real. Aquí están las escrituras de 2 terrenos en el Estado de México y un local comercial en la Ciudad de México. Los pagos iniciales provienen de préstamos que él obtuvo poniendo nuestra casa como garantía, casa que, como ya establecimos, fue comprada con mi salario. Más documentos pasaron de las manos de Elena a las del secretario y finalmente al juez. Cada papel era otra pieza del rompecabezas, otra evidencia del fraude sistemático que Adrián había cometido durante años. Lo más grave, su señoría, y aquí la voz de Elena adquirió un tono más duro, es que el señor Fuentes falsificó mi firma en múltiples documentos legales. Aquí tengo 3 contratos de préstamos bancarios donde mi firma fue forjada sin mi conocimiento, poniéndome en riesgo legal de demandas por impago. Contraté a un perito calígrafo certificado que analizó las firmas y confirmó que no son mías. Su dictamen está aquí, junto con muestras autenticadas de mi firma real para comparación. El licenciado Vidal había dejado de intentar intervenir. Estaba sentado con la cabeza entre las manos, probablemente calculando cómo esta debacle afectaría su reputación profesional. Había llegado esperando una victoria fácil sobre una esposa desprevenida y estaba presenciando el desmantelamiento completo y público de su cliente. El juez revisaba documento tras documento. De vez en cuando levantaba la vista para mirar a Elena con una expresión que mezclaba asombro y algo parecido al respeto. Nunca en su larga carrera había visto a alguien sin entrenamiento legal formal presentar un caso tan meticulosamente documentado. «Señora Moya», dijo el juez finalmente, «estos documentos son extraordinariamente completos. ¿Cómo obtuvo usted toda esta información? ¿Contrató servicios profesionales de investigación?» Elena negó con la cabeza. «No, su señoría. Yo misma recopilé y organicé toda esta evidencia. Usted misma». El juez parecía genuinamente sorprendido. «Pero esto requiere conocimientos especializados en contabilidad forense, auditoría, procedimientos legales». Y entonces llegó el momento para el cual Elena se había preparado durante 3 años. El momento que justificaba cada noche sin dormir, cada clase tomada en secreto, cada libro estudiado mientras Adrián dormía o estaba con su amante. Elena metió la mano en su carpeta una última vez. Sacó un documento enmarcado en vidrio, protegido cuidadosamente. Lo sostuvo en alto para que todos en la sala pudieran verlo. Era un título universitario, impreso en papel oficial con el sello dorado de la Universidad Nacional Autónoma de México. «Estudié en secreto durante 3 años, su señoría», dijo Elena, y por primera vez su voz tembló ligeramente, no de miedo, sino de emoción contenida. «Asistí a clases nocturnas que mi esposo creía eran juntas de maestros o cursos de actualización pedagógica. Mientras él me llamaba ignorante, yo estudiaba matemáticas financieras. Mientras me decía que era demasiado tonta para entender números, yo aprendía auditoría forense. Mientras reía con su amante sobre lo fácil que era engañarme,
Yo documentaba cada uno de sus delitos con precisión contable. Caminó hacia adelante y entregó el título enmarcado al secretario, junto con otro documento. Y hoy me presento ante usted, su señoría, no como la mujer ignorante que mi esposo describió al inicio de esta audiencia, sino como contadora pública certificada con especialidad en auditoría forense. Esta es mi cédula profesional, expedida hace 4 meses. La sala estalló en murmullos. Las pocas personas que habían estado sentadas en las bancas del fondo como observadores se inclinaron hacia adelante. El secretario del juzgado abrió los ojos con sorpresa evidente. El juez Ramírez tomó el título y la cédula profesional, los examinó cuidadosamente, verificando los sellos, las firmas, la autenticidad. Adrián estaba completamente paralizado. Su boca se había abierto en algún momento y se había quedado así, como un pez fuera del agua. Sus ojos, que siempre habían mirado a Elena con desprecio o indiferencia, ahora la veían con algo parecido al terror absoluto. No era solo que estaba perdiendo el caso, era que toda su concepción de la realidad, toda la identidad que había construido como el hombre inteligente casado con la esposa tonta, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Luna había dejado de llorar por puro shock. Miraba a Elena como si estuviera viendo un fantasma, como si la mujer simple y derrotada que había imaginado hubiera sido reemplazada por alguien completamente diferente. Elena se volvió para mirar directamente a Adrián. Durante 15 años había evitado confrontarlo directamente, había bajado la mirada, había aceptado sus insultos en silencio, pero ahora, en este momento, lo enfrentó con la mirada de alguien que finalmente conoce su propio valor. Mientras él me llamaba tonta, dijo Elena, su voz llenando cada rincón de la sala, yo calculaba cada uno de sus delitos. Mientras me decía que no servía para nada, yo me preparaba para este día. Mientras él reía pensando que yo era débil, yo me hice más fuerte de lo que él jamás será. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar este momento de justicia perfecta. El juez Ramírez estudió todos los documentos durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron 5 minutos. Los organizó en pilas sobre su escritorio, hizo anotaciones en su libreta, revisó referencias legales en su computadora. Finalmente, levantó la vista y su expresión era de absoluta seriedad. Esta es una de las presentaciones más completas y profesionales que he visto en mis 32 años de carrera judicial, dijo el juez, con voz que resonaba con autoridad. La señora Moya no solo ha demostrado capacidad legal excepcional para representarse a sí misma, sino que ha documentado múltiples delitos financieros con un nivel de detalle que superaría el trabajo de muchos abogados profesionales. Se volvió hacia Adrián, y cuando habló, su voz tenía un filo de hielo. Señor Fuentes, basándome en la evidencia presentada hoy, dicto lo siguiente. Adrián intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron correctamente. Se tambaleó y tuvo que agarrarse del respaldo de la banca de adelante para no caer. La señora Elena Moya recibirá la propiedad completa de la casa conyugal ubicada en la colonia Narvarte, libre de cualquier gravamen. Recibirá también el vehículo familiar y el 70% de todos los activos compartidos como compensación por el abuso económico comprobado mediante evidencia irrefutable. No, susurró Adrián. No puede ser. Además, continuó el juez sin piedad, usted enfrentará investigación criminal por fraude conyugal, falsificación de documentos y posible lavado de dinero. Esta sala remitirá el caso completo, con toda la evidencia presentada hoy, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que procedan con los cargos criminales correspondientes. Adrián se desplomó en su banca. Todo el color había abandonado su rostro.
Sus manos temblaban incontrolablemente. El juez se volvió hacia Luna, quien se encogió bajo su mirada. La señorita Luna Serrano deberá presentarse como testigo en el proceso penal. Si coopera completamente con las autoridades, es posible que evite cargos de complicidad en lavado de dinero y recepción de recursos de procedencia ilícita. Si no coopera, enfrentará dichos cargos. Luna rompió en llanto otra vez, sollozos histéricos que llenaron la sala. Se volteó hacia Adrián buscando consuelo, pero él la apartó violentamente, culpándola con la mirada por su propia destrucción. El mazo del juez golpeó una última vez. Caso cerrado. El divorcio queda decretado. Los detalles específicos de la división de bienes y las órdenes relacionadas se notificarán por escrito dentro de las próximas 48 horas. Esta audiencia ha concluido. El juez se puso de pie, recogió sus documentos y salió por la puerta lateral. El secretario comenzó a recoger los papeles y Elena muy lentamente comenzó a guardar sus documentos en su carpeta marrón. Sus manos no temblaban. Su respiración era tranquila. Había esperado este momento durante 3 años y ahora que había llegado sentía una calma profunda que nunca había experimentado antes. No era alegría exactamente, era algo más profundo. Era la paz de saber que había hecho justicia, que había defendido su dignidad, que había demostrado que el conocimiento y la preparación valen más que la arrogancia y el engaño. Se puso su abrigo, un abrigo simple de color gris que había comprado en un mercado, y tomó su carpeta. Caminó hacia la salida con pasos firmes y seguros. Al pasar junto a la banca donde Adrián seguía sentado, inmóvil como estatua de sal, él extendió la mano en un gesto desesperado. Elena, su voz era un susurro roto. Espera, no puedes destruirme así, por favor, yo te amaba. Todo esto fue un error. Podemos arreglarlo. Por favor. Elena se detuvo. Se volvió para mirarlo una última vez. Adrián estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Pero Elena sabía que no lloraba por ella, ni por el matrimonio perdido, ni por el daño que había causado. Lloraba por sí mismo, por la vida cómoda que acababa de perder, por el futuro incierto que ahora enfrentaba. Cuando Elena habló, su voz era suave pero implacable, como el veredicto de un juez que no puede ser apelado. Yo no te destruí, Adrián. Te escuchaste a ti mismo por primera vez en tu vida. Esas grabaciones, esas burlas, esas risas mientras gastabas mi dinero y me llamabas tonta. Ese es el sonido de quien eres realmente. Y ese es el sonido que nunca podrás borrar. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaron en la sala ahora casi vacía. Empujó la puerta de madera pesada y salió al pasillo del juzgado. La luz que entraba por las ventanas era brillante, el sol de mediodía, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Elena caminó por el pasillo. Bajó las escaleras, atravesó el vestíbulo donde otras personas esperaban sus propios juicios, sus propias batallas legales. Algunos la miraron pasar, tal vez notando algo diferente en su postura, en la forma en que llevaba la cabeza en alto. Salió del edificio del juzgado. El aire exterior era fresco, a pesar del smog de la Ciudad de México. El ruido del tráfico la recibió. El claxon de los autobuses, las voces de los vendedores ambulantes, la vida normal de la ciudad siguiendo su curso indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en los juzgados. Elena se detuvo en lo alto de las escaleras del edificio, cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo el sol en su rostro. Y entonces, por primera vez en años, Elena Moya sonrió. No fue una sonrisa pequeña o tímida, fue una sonrisa amplia y genuina que iluminó todo su rostro. No sonreía porque había ganado dinero o propiedades. No sonreía porque Adrián enfrentaría consecuencias legales.
Sonreía porque finalmente había recuperado algo que él nunca pudo quitarle realmente, aunque lo había intentado durante 15 años. Había recuperado su dignidad, había recuperado su voz, había recuperado su sentido de valor propio. Abrió los ojos y miró hacia el horizonte de la ciudad. En algún lugar allá afuera estaba su escuela, sus alumnos esperándola, su verdadera vida esperando por ella. En algún lugar estaba el futuro que ahora podía construir libremente, sin cadenas, sin alguien diciéndole que era tonta o incapaz. Detrás de ella, dentro del juzgado, en la sala número 7, ahora casi vacía, Adrián Fuentes permanecía sentado en la misma banca. Luna se había ido, huyendo entre sollozos. El licenciado Vidal se había ido, murmurando algo sobre no poder seguir representándolo. Los observadores se habían dispersado para contar la historia del juicio más extraordinario que habían presenciado. Y Adrián estaba solo, completamente solo por primera vez en su vida, obligado finalmente a enfrentar el silencio de su propia conciencia. El silencio que había evitado durante años, llenándolo con insultos hacia Elena, con risas crueles, con la voz de Luna, con cualquier cosa que ahogara ese pequeño susurro interior que siempre había sabido la verdad, que él era el débil, que él era el cobarde, que había necesitado destruir a Elena para sentirse superior porque en el fondo siempre había sabido que no lo era. Y ahora, sentado en esa sala vacía, con el eco de las palabras de Elena resonando en sus oídos, Adrián Fuentes finalmente se escuchó a sí mismo. Y ese sonido era insoportable. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.